Familia, el día de hoy Dios tiene una palabra para ti. Dispón de tu tiempo, abre tu corazón un momento para escuchar esta gran palabra y recuerda que te esperamos todos los domingos en punto de las 11 de la mañana. El día de hoy vamos a ver otro acontecimiento, es un suceso, esta no es parábola, esto es algo que aconteció, pero que nos va a dejar mucha enseñanza en cada versículo que vamos a leer de este capítulo. Nos arroja enseñanza, mis hermanos. Yo quería concretar los 3 puntos del mensaje, pero cuando llega un versículo nos habla a nosotros, cuando llega otro versículo nos pone en esa posición a nosotros, otro versículo nos habla de Dios. Entonces yo quiero que disfrutemos esta mañana esta palabra en verso a verso, lo que Dios nos va a estar diciendo en cada acontecimiento, cada detalle. Vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él nos revele y nos pueda a nosotros impulsar a hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo. Tú estás conmigo, quieres ser usado por Dios, quieres, a veces, mis hermanos, lo más difícil es tomar el consejo de la palabra. La palabra nos dice que tenemos que ser renovados, renueven, y nos dice una y otra vez, renovado vuestro pensamiento, porque cuando el diablo nos toma ventaja, mis hermanos, es cuando ya nos acostumbramos a algo, ¿sí? Es cuando pensamos que siempre tiene que ser así el servir a Dios, siempre tiene que ser así el buscar a Dios. No, Dios tiene muchas formas en las cuales quiere comunicarse con nosotros, en las cuales quiere impactar, en las cuales nos quiere usar. En etapas de nuestra vida lo ha hecho de maneras diferentes, pero Dios tiene una nueva para esta etapa de tu vida, ¿sí? Inclusive evolucionamos, éramos jóvenes antes, después fuimos adultos, después papás, después abuelos, ¿sí? Después, pues ahí seguimos, mis hermanos, pero para cada etapa el Señor nos dice, renueva tu mente, renueva tu pensamiento, porque yo te voy a seguir usando, no importa en qué etapa de tu vida estés. Mira, te voy a invitar que vayamos a Lucas capítulo 5, en el versículo 17 al 26, en el nombre de Jesús empezamos a leer. Su palabra dice, un día, hablando de Jesús, vamos a agarrar un poquito de contexto, mis hermanos. A partir del verso 15 dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, del modo que acudían a él multitudes para oírlo. A ver, mis hermanos, había algo en Jesús, se acercaban multitudes para escucharlo, algo maravilloso salía de Jesús. Dice, para oírlo se juntaban. Dice, y para que los sanara, ese era otro motivo, y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Estaba toda la multitud, pero él terminaba y se iba a orar al monte. Ahora sí entramos al verso 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos. ¿Sí? Fariseos es gente importante, gente estudiosa que conocía de la palabra del Antiguo Testamento. En ese entonces había fariseos, maestros de la ley. Dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Dice, y el poder de Dios, mis hermanos, el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Dice, entonces llegaron unos hombres, dice, que llevaban en una camilla a un ¿qué, hermanos? A un paralítico. Dice, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Había mucha gente en esa casa. Así que subieron a la azotea, dice, y separaron la teja y lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, esto es bien importante, te lo vuelvo a leer. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, dile el que está a tu lado, Dios sabe lo que estás pensando. ¿Sí? Dios sabe lo que estás pensando. Pero Jesús lo supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados? Dice, o levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo,
Dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, mis hermanos, a un momento, por un instante, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, dice, alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios, estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Amén, mis hermanos. Este es el acontecimiento de un paralítico. Empieza primero diciendo, el Señor tenía un plan, mis hermanos. Siempre que hay una necesidad, hay un plan de Dios. Y Dios busca escenarios en los cuales pueda ser visto su poder. Jesús así lo hacía. Fíjense nada más, en las principales sillas de esa casa estaban los fariseos, que sabían todo en cuanto a la ley. Estaban los doctores de la ley, otro grado más arriba. Estaban gente que habían venido de otras ciudades, de otras aldeas. Estaban presentes a ver, escuchar a Jesús. Sí, pero no iban con un corazón dispuesto. Por eso es bien importante siempre orar cuando vengamos, Señor, dispón mi corazón. Porque puede haber en nuestro corazón algo por ahí y no vengamos dispuestos. Y yo he conocido personas que van pero con la idea de a ver qué pueden criticar, a ver qué pueden, como con Jesús, a ver qué blasfemia va a decir, vamos, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Jesús conocía sus corazones y Jesús sabía que ellos estaban ahí y vio una oportunidad, pero viene un acontecimiento, mis hermanos, que es el punto central de todo esto y que yo te quería compartir de la semana pasada. Llegan, en otros evangelios se narra lo mismo. Aquí nada más dice, unos hombres llevaban a un paralítico a esa casa, ¿sí? En otro evangelio dice, 4 amigos llevaban a un paralítico. Y me gusta mucho la palabra que dice amigos, porque ahí podemos ver lo que realmente es un amigo, amén. Un amigo no es aquel que te dice, pues cuéntame todo, yo soy tu amigo, pero nada más te va a escuchar. Pero el amigo aquel es el que en las buenas y en las malas te puede ayudar, ¿sí? Y nosotros ya como pueblo de Dios, mis hermanos, una amistad se valora mucho, pero tiene que haber así como un patrón muy fácil de detectar de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es ese? Si una amistad te ayuda a acercarte a Dios, es tu verdadero amigo. Si un amigo te separa de Dios, no es tu amigo, porque yo para mis amigos no quiero que ellos perezcan en un infierno por la eternidad. Yo quiero que ellos tengan salvación. Entonces, un buen amigo se preocupa porque ellos no tengan una perdición eterna. Entonces, ya nosotros podemos ver de distintas maneras. Está Jesús en la casa. La casa está llena. Iba mucha gente a escucharlo. Unos para recibir milagros, ¿sí? Porque Jesús, ¿cuántos saben que es poderoso para hacer milagros? Jesús sigue haciendo milagros, mis hermanos, y me encanta porque las primeras partes de esta narrativa nos dice que tenía el poder del Señor para poder hacer milagros. Y claro que a Jesús le fue entregada todo el poder y toda la potestad, mis hermanos, y Él puede hacer todo lo que Él quiera porque tiene el poder del Padre. Pero Jesús estaba mostrando su poderío, estaba haciendo un preámbulo de lo que iba a hacer. Por eso, cuando ve, mis hermanos, quiero entrar en los amigos. Los amigos llegan, mis hermanos, llevan a un paralítico que tenía necesidad de Jesús. Me imagino, no lo narra la Biblia, pero que ya habían intentado, o a lo mejor nunca había caminado, a lo mejor estaba como aquella mujer con el flujo de sangre muchos años, ¿sí? Pero fíjate que hay un patrón en ellos, mis hermanos. Esa mujer que tenía muchos años con el flujo de sangre, ella dice, y nos lo dejan plasmado en la palabra, ella dice, si tan solo pudiera acercarme a Jesús, si tan solo pudiera tocar sus vestidos, sé que voy a poder ser sano. Y no lo sanó porque tocó el vestido de Jesús, porque Jesús le dice, porque fue sana, le dice, tu fe te ha sanado. Tú creíste que si venías a mí, ibas a ser curada, ibas a ser sanada. Entonces, dice Jesús, poder salió de mí, pero el poder lo activó la fe de aquella mujer. Y había un ciego llamado Bartimeo, que escuchó que Jesús iba a ir, escuchó porque no podía ver. Y dice, empezó a gritar, mis hermanos. Primero, un detalle, la mujer no podía tocar a Jesús porque llevaba una escolta, mis hermanos, Jesús.
Mucha gente no dejaban que te acercaras a Él. Batalló para acercar a Jesús. Quiero que esto te lo quedes. Hay obstáculos al buscar a Jesús. El Bartimeo era ciego, no podía ver cuando pasara el milagroso por ahí, no podía ver, pero escuchó que venía. Y empezó a gritar, pues ¿para dónde corro? No lo sé, pero empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Empieza a gritar. Y llega la escolta de Jesús, le dice, no hagas ruido, no molestes, cállate, estás haciendo mucho escándalo, le dicen al ciego Bartimeo. Dice la palabra, él gritó más fuerte. Cuando viene el obstáculo, cuando viene la costumbre, cuando viene la religión y te dice, hasta ahí, él gritó más fuerte con voz y Jesús lo escuchó. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué crees? Ese ciego al instante recobró la vista. La mujer al instante fue sana del flujo de sangre. Y este paralítico sabía que si estaba delante de Jesús, él iba a caminar. Él tenía esa fe y esa convicción, pero no le bastó solamente a él, o a lo mejor él no tenía fe, pero los amigos que lo llevaban cargando, ellos sí tenían fe. Y aquí quiero compartirte, quiero ponerte un poquito de carga en eso, que nosotros en esta historia nos tenemos que identificar en este punto con los amigos. Esos amigos que ven a la persona necesitada, esos amigos que saben que necesitas de Jesús, al vecino, al familiar, a tu amigo, a quien sea, ¿sí? Y que en nosotros hay una carga, porque nos va a costar, mis hermanos. Ellos, no creo que fuera sencillo ir cargándolo, no dice la Biblia cuántos metros, cuántos kilómetros, pero lo llevaban cargando en una camilla. Lo llevaron cargando y llegaron, y eran, mis hermanos, había un pretexto bien grande. Lo siento, sí te queríamos ayudar de todo nuestro corazón, tenemos buenas intenciones, pero ¿qué crees? Ya está lleno, ya no alcanzamos boleto, ya no puedes entrar, así que mejor nos regresamos. No. El amigo que ama al perdido, al necesitado, mis hermanos, tiene que ser muy creativo. Tenemos que buscar maneras para poder traer a las personas a que se encuentren con Jesús. Ellos pensaron, no podemos entrar por la puerta, está lleno, ya no hay manera de poderte meter, ¿sí? Pero no sé a cuál de ellos le dijo, bueno, si no se puede por la puerta ni por la ventana, que era más fácil por una ventana, dice, vámonos por el techo. No era su casa, mis hermanos, ¿sí? Se subieron al techo de esa casa ajena, ¿sí? Y había mucha gente importante, y no solamente ya estaban ahí violando algo. ¿Qué crees que hicieron? Empezaron a hacer un agujero en el techo. O sea, realmente no les importó ni que los fueran a llevar presos. Abrieron un boquete, dice, removieron la terja, ¿sí? Yo no sé si era de madera, de carrizo, no lo sé, pero ellos abrieron un boquete y luego se las ingeniaron. No creo que hubieran llevado cuerdas, ¿sí? Por lo tanto, ahí ellos tuvieron que improvisar y bajaron al paralítico en su cama acostado enfrente de Jesús. Imagínate cuando el paralítico logra estar delante de Jesús. Pero dice Jesús que no por verlo a él, dice Jesús que cuando vio a los amigos, cuando el Señor nos ve hacer cosas que van más allá de la lógica, de la razón, cuando ponemos nuestros recursos, cuando ponemos nuestras ideas, nuestra creatividad para acercar a la gente a Dios, dice, entonces Jesús, me dice la narrativa, vio la fe en ellos. Jesús ve tu esfuerzo, mi hermano. Jesús ve lo que hacemos para Él. Y lo que nosotros hacemos no sana a la gente. Lo que nosotros hacemos no lo salva, pero Jesús lo ve. Dice, y por la fe de ellos, ¿sí? Jesús voltea y lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. El Señor se agrada cuando tú y yo, mis hermanos, tomamos ese rol y nos empieza a costar quienes están necesitados a nuestro alrededor, quienes necesitan estar delante de Jesús. Pero no solamente, yo te he dicho, hay que ponerlos en oración. La oración es poderosa, sí lo es muy poderosa la oración, pero cuando ya movemos un brazo, cuando ya movemos una pierna para llevar a cabo eso, mis hermanos, acercar al necesitado a los pies de Jesús, el Señor le encanta, y por ver esa fe, Él empieza a actuar, mis hermanos. Uno de los obstáculos que yo he visto, o que me he enterado, hay personas, y lo vamos a hacer, mis hermanos, no importa, sacrificaremos unas cosas, pero creo que
tenemos que hacerlo. Jesús estaba dentro, pero él empezó a ver que abrían el techo. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Y empieza a ver que empiezan a bajar a un necesitado que por sus fuerzas no podía. Estaba limitado, no podía ir al encuentro con Jesús. Pero dice, al ver Jesús eso, ¿sí?, le conmovió a él la fe de ellos. Y que sea el Señor viendo, hermanos, nuestra fe y nuestro anhelo por empezar, mis hermanos, así como le dijo en la predicación pasada al siervo, ve y busca y tráeme. Y luego dice algo ahí, dice, y fórzalos a entrar a la casa. Yo quiero que mi casa se llene. No sé si te han visitado unas personas que traen unas sombrillas, ¿sí? Son bien aferrados, y duran media hora y estás hasta callado, apagas la luz y están son aferrados, y ellos, mis hermanos, no tienen esta palabra revelada. Ellos lo hacen porque se los transmitieron, ¿sí? Y hay otros que dejan sus hogares un año y tú los ves ahí todos rojillos, camine y camine, evangelizando en las casas de corbata. Tienen devoción a su religión y no les ha sido revelado este evangelio. Entonces, creo que tenemos la verdad, tenemos el testimonio de la palabra, tenemos el poder de nuestro Dios para a lo mejor ser un poquito más atrevidos. Para a lo mejor no los vamos a afrontar, pero sí, no puedes decirme que no quieres ir a encontrarte con Dios. Sí, tú necesitas de Dios, te estoy viendo que necesitas de Dios. ¿Qué te hace falta? Es que no tengo que irme, yo vengo por ti, ¿a qué horas paso? Es que no puedo brincar, como los amigos de estos, yo te meto por el techo. Tú no te preocupes, pero de que te encuentras con el Señor te vas a encontrar. Hermanos, estamos haciendo algo perpetuamente, hermanos, algo que va a retumbar en la eternidad. No es algo para esta vida, es algo que va a perdurar. No es un regalo que va a caducar, no, mi hermano, estamos llevando a las personas a que sean salvas por Cristo. Y creo que esta parte de la salvación la tenemos que entender mucho más profundo para realmente ser conmovidos del gran regalo que tenemos. Amén, mis hermanos. Un día, mientras el Señor enseñaba, estaban ahí sentados algunos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de otras aldeas de Galilea, de Judea, dice, y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Amén, mis hermanos. El poder de Dios sigue estando en él, mis hermanos. El poder en el Espíritu Santo sigue sanando enfermos. Tú no tengas miedo, no tengas temor. Si conoces a una persona que está desahuciada, dice, mira, la palabra de Dios dice que tenemos un Cristo que te puede sanar. Sí. Ya depende de Dios si lo hace o no, pero yo no estoy hablando mentiras. Yo te digo, mi Dios es poderoso y mi Dios puede hacer lo imposible. ¿Estamos de acuerdo? En eso no mentimos. Nosotros no tenemos el poder, pero Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero mira también lo que dice, estaba Jesús mostrando su poderío. Dice, el poder del Señor estaba sobre él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres, dice, que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraban entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Pero ¿qué crees? No se dieron por vencidos. El traer a la gente a Jesús, mis hermanos, el acercarnos nosotros a Jesús, está lleno de obstáculos, está lleno de piedras en el camino hacia Jesús, mis hermanos. Es que antes yo no tenía estas dificultades, mis hermanos. Las dificultades nos las pone el diablo cuando aceptamos a Cristo. Obvio, ¿por qué no tenías antes estas dificultades? Porque no estabas en el camino con Jesús, estabas en los terrenos del enemigo. El enemigo sabía que si tú morías sin Cristo, ibas a estar con Él por toda la eternidad en un sufrimiento eterno. Pero cuando viene Jesús y nos salva, ahora Él empieza a hacer y mover todo el infierno en contra de nosotros. Entonces vienen luchas, vienen tribulaciones, a veces sin que hagas nada empieza la cabeza y ya después desánimo, ya no quiero, conflicto, te enojas con el espejo y empiezas, es que no me siento bien, no quiero buscar a Dios, no quiero. Pero ¿qué pasó? Pues es que el enemigo está peleando y nos está poniendo cosas, pero los que estuvieron en la enseñanza de la armadura de Dios, esa no nos la debemos de quitar. Siempre tenemos que estar con la armadura de Dios y bien alertas,
y sabiendo, mis hermanos, que todo lo que venga y nos aleje de Dios es una obra de Él. Por lo tanto, cuando identificas, es más fácil pelearlo. Ya sé quién eres, ya sé por qué este pensamiento, ¿qué voy a hacer? Tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la cruz de Cristo. ¿Sí? Este pensamiento no es de Dios, y ni claudiques en decir, ¿será de Dios o no será de Dios? A lo mejor Dios me está diciendo que ya no le busque. Hermanos, Dios nunca va a decir eso. El Señor quiere tenernos cerca, más intimidad siempre. Tú quiero que me estés viendo nomás a mi hijo. No importa lo que estés pasando, no quites tu mirada de mí. Yo soy tu Salvador. En mí tienes salvación eterna. Yo te fortalezco. El Señor es lo que Él nos va a llenar a nosotros. Pero las circunstancias es las que nos va a querer mover. Entonces llegan. Ya no hay manera de meterlo. Ya no hay manera de que vayas con Jesús. Hay un obstáculo bien grande. Pero ahí viene, sí, mis hermanos, la fe de nosotros. Ahí viene, no, tú vas a estar delante de Jesús. Y díselo, y estoy orando por ti, ¿sí? Para que conozcas a Jesús. Y estoy orando por ti para que el Señor te revele. Y dile al Señor, Señor, revélate a su vida. Señor, no lo dejes en paz. Y ya de repente va a decir, oye, no puedo dormir, es que estoy pensando que hice algo mal. Es el Señor que está poniendo carga en las personas. Dios hace todo, mis hermanos, pero a nosotros nos cuesta el estar siendo persistentes en nuestro trabajo, porque este es el trabajo, mis hermanos, que trae una gloria eterna para nosotros. Yo respeto tu profesión, respeto todo lo que tú haces, ¿sí? Pero todo lo que tú haces no va a trascender en la eternidad. Lo que hagamos para el Señor, nuestra gran comisión es predicar el Evangelio de Jesucristo, anunciar su salvación, eso perdura para la eternidad. Todo lo demás, qué bueno que seas exitoso, qué bueno que lo persigas. Aquí vas a tener, dice el Señor, aquí vas a tener tu pago, aquí vas a tener tus honores, pero en la eternidad hay solamente una forma que vamos a ser galardonados. Hacer, mis hermanos, lo que Jesús nos dice que hagamos, que es predicar a Jesucristo. Amén, mis hermanos. Entonces, ellos se ponen creativos. Vamos a tumbar el techo y te metemos. Lo vamos a hacer. Mis hermanos, y en una ocasión predicaba yo este mismo mensaje. Tenemos que ser creativos. Ellos vieron que la puerta ya no se podía pasar. Vieron que era a lo mejor pesado, no lo sé. Les costó, hermanos, cargarlo. Claro, les costó. A lo mejor uno llegó con dolor de cintura y todavía subirlo a la azotea y todavía bajarlo. Y yo no sé el que salió corriendo para traer los lazos para bajarlo. Les costó. Pero al fin, mis hermanos, imagínate la satisfacción de esos amigos cuando vieron que Jesús le dice, levántate, y al instante se levantó el paralítico y empezó a caminar. Imagínate los amigos, imagínate lo que tú vas a sentir cuando el Señor nombre allá a aquel que tú le hablaste de Cristo y que le diga, entra al gozo de tu Señor por la eternidad, porque tú te atreviste a llevarlo a los pies de Cristo, en oración, con mucha creatividad, con maneras que solamente Dios te puede dar para acercar a las personas a Él. Entonces, esta parte yo la tomo para nosotros. Seamos esos buenos amigos que realmente amamos y queremos que nuestros amigos en la eternidad estén en un lugar donde yo voy a estar, en un lugar de salvación. Sigo leyendo, mis hermanos. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, mis hermanos. Cuando el Señor vea la fe de Regénesis, el Señor va a hablar. Cuando el Señor vea la fe tuya y la fe mía, el Señor va a hablar y va a decir algo. Ok, ya vi la fe que ellos tienen en mí. ¿Sí? Nuestra esperanza, mis hermanos, está en Cristo. Nuestra esperanza está en el Señor de los cielos. A Él le pedimos todas las cosas. El Señor tiene que ver nuestra fe y el Señor va a hablar. Entonces dice la palabra, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Amén, mis hermanos. A lo mejor tú como yo te asombras, como lo hicieron los fariseos, ¿sí? Porque ellos, hermanos, yo te digo, Jesús estaba anunciando su poderío poco a poco. Y primero les dijo, tus pecados te son perdonados. No es porque a Jesús se le movieron el orden, pues primero lo hubiera sanado y luego lo hubiera discipulado y luego lo hubiera salvado. No. Es más importante la salvación que el milagro, mis hermanos. Eso quiero que tú lo tengas muy presente. Lo que Dios ya hizo en nuestras vidas es más importante que lo que nosotros necesitamos. Primero, mis hermanos, tenemos que dimensionar la salvación.
Hermanos, la salvación, el Señor me tomó de la muerte y me trajo a vida. ¿Sí? La salvación, mis hermanos, es de que yo estaba condenado, ¿sí?, a un sufrimiento. Si muchos sufrimos en este mundo, imagínate sufrir en la eternidad, mis hermanos, que si yo aquí duro 80 años no se compara con la eternidad. La eternidad es un tiempo que no termina. Vamos a tener 400, 500 años y los que no conocieron a Cristo van a estar sufriendo. Imagínate, 1000 años en el sufrimiento eterno. Y la Biblia en Apocalipsis, vamos a tener yo creo más adelante un estudio de esto, le llama el lago de fuego, donde el gusano no muere, ¿sí? Dice que es donde es el lloro y el crujir de los dientes. O sea, ahí no paras de llorar, no paras de crujir la quijada del dolor que sientes, pero por 1000 años, por 2000, por 3000. ¿Por qué? Porque no alcanzaron la salvación en Cristo, no quisieron o despreciaron la salvación de Cristo. Entonces, tenemos que dimensionar lo que el Señor me ha regalado, que es la salvación. Eso es lo principal. Él vino y murió en la cruz por darnos una vida eterna, ¿sí? Ese es el regalo más grande que tenemos nosotros, que estar bien conscientes de dónde el Señor me sacó. Y aquí repercute mucho el pecado, mis hermanos. Hay gente que vive, hermanos, de una manera miserable en todos los aspectos, y ellos no saben. Yo no soy malo, pero el pecado lleva a esa condición. Pero el Señor nos ha sacado a nosotros del pecado. No estamos exentos a sufrimientos, pero lo más valioso ya lo tenemos, que es la salvación en Cristo. Amén. Yo quiero que tú todo esto lo veas y digas, ¿qué comparo? Que yo esté sufriendo inclusive 80 años, que no va a ser así, porque también cuando te acercas a Jesús, impacta tu vida, y Él viene a darnos una vida en abundante, y Él promete muchas bendiciones en vida, materiales, buenas para nosotros, pero la más grande es la eternidad. Por eso aquí el Señor no se equivoca, y dice, cuando vio la fe de ellos, el Señor le dijo, al ver la fe de ellos le dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Mis hermanos, el tener a alguien como Jesús en nuestro corazón, que nos puede perdonar de pecado, hermanos, es algo bien valioso para nosotros. El pecado se puede aplacar con una conciencia, mis hermanos. El pecado se puede olvidar con una confesión, lo confesé y ya, ¿sí? Que si voy a terapia y lo saco todo ahí, pero yo te quiero decir algo, te liberas tú, te olvidas, lo sueltas, pero el que perdona pecados es Cristo. El Señor es el único que tiene el poder para perdonar tus pecados. El que estén ahí olvidados, lo que hiciste hace mucho, pero si tú no te has arrepentido y le has dicho a Dios, perdóname, estoy arrepentido por eso que hice, y el Señor viene y te perdona porque Él es amplio en perdonar, ¿sí? Entonces somos libres del pecado. Pero si vas a terapia y te olvidas nada más y sigues adelante en tu vida, en tu mente, ¿sí? El único que tiene la capacidad para perdonar pecados es Cristo. Y ahí lo está diciendo, y ellos se lo reclaman. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, porque eran hasta cobardes. Pensaban muchas cosas y no estaban de acuerdo con Jesús, pero no se lo decían. O sea, eso es ser cobarde. Porque si piensas algo, pues díselo, ahí lo tienes enfrente a Jesús. Pero pues obvio, mis hermanos, yo creo que Jesús quería, y díganme, pero no se atrevían. Decían ellos, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón, mis hermanos, pero ellos no les había sido revelado que era el Hijo de Dios, al que ya se le había dado toda la autoridad y todo el poder, que gracias a Dios nosotros ya lo sabemos, que mi Cristo, ¿sí?, tiene toda la autoridad. Entonces solamente encontramos perdón de pecados en Jesús, ¿sí? Entonces cuando encuentres a una gente allá, no, yo no creo en nadie, pero yo estoy en paz porque hago yoga. Mis hermanos, el único que te hace libre del pecado es Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Tarde que temprano nos va a alcanzar, mis hermanos, ¿sí? Necesitamos que Jesús nos perdone nuestros pecados para nosotros poder acceder a una vida eterna con Él. Y yo te digo, valora mucho eso.
porque yo peco todos los días, tú pecas todos los días, fallamos, pero tenemos al que nos puede perdonar. Señor, perdóname. Y el Señor, ¿sabes qué? Nos perdona porque somos sus hijos, amén. Y Él sabe en esta humanidad, mis hermanos, en lo que nosotros tenemos que estar siempre corriendo hacia Jesús. Siempre va a ser lo mismo. Aquel que diga, yo ya no necesito pedir perdón, pues yo creo necesitamos conocer mucho de la palabra. Jesús, mis hermanos, conoce lo que están pensando estos fariseos, estas personas importantes. Dice, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, el Señor sabe, mis hermanos, todos nuestros pensamientos. ¿Por qué razonan así? Y el Señor nos dice esta mañana, ¿por qué razonas así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan, fíjate, sin necesidad, y Jesús demostrando su poder, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor les dice, pues para que ustedes sepan, ¿sí? ¿Por qué crees que el Señor hace cosas entre nosotros? Es para mostrarnos su gloria, nos da probaditas de su gran poder. Pero realmente, mis hermanos, si tuviéramos la varita mágica del Señor, que el Señor nos arreglara toda nuestra vida, ¿nuestra fe crecería? ¿Nuestra fe maduraría? La fe madura en los momentos bien difíciles, mis hermanos. En los momentos donde está la duda, la fe es cuando empieza a crecer. Cuando no tienes nada es cuando tu fe empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque ya no estoy esperanzado en lo que tengo porque no tengo nada. Pero mi fe está puesta en Dios, que Él lo puede todo. Y nuestra fe empieza a crecer y nuestra fe empieza a madurar. Y por eso son los procesos del cristiano. Por eso son los obstáculos para llegar a Jesús. Por eso son los obstáculos cuando yo voy caminando. Porque cada paso, por eso decimos, son pasos de fe. ¿Sí? Nuestra fe va creciendo. Y la palabra nos dice hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Tenemos que crecer en nuestro nivel de fe. Hay también un acontecimiento del granito de mostaza, ¿lo has escuchado? El granito de mostaza es pequeño, pero no se refería a eso, es que ese granito da un gran arbusto. Entonces es pequeñito, pero crece mucho. Entonces nuestra fe, imagínate si el Señor nos resuelve la vida ahorita, nuestra fe va a estar así y ya no creció. ¿Por qué? Pues, como los niños mimados, ¿verdad? Lo tengo todo, ¿para qué trabajo? Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tengamos la fe que tuvo Cristo, que aunque lo iban escupiendo, aunque lo iban latillando, aunque lo iban insultando, aunque llevaba cargado una cruz, la fe lo mantenía a Él, que iba a terminar. Él no tenía necesidad de hacer eso, pero tenía que hacerlo para lograr, mis hermanos, redimirnos del pecado. El perdón de nuestros pecados costó mucho, mis hermanos. Costó la sangre de Jesús, la humillación, la transfiguración. A él lo golpearon, a él quedó desfigurado, mis hermanos. ¿Por qué? Por tener la autoridad de perdonar nuestros pecados. Entonces, valorémoslos mucho. Y el Señor les mostró eso. Dijo, para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, pero también la tengo para sanarlos. Y el Señor le dice al paralítico, levántate y anda. Y al instante el paralítico se levantó y se fue. Amén, mis hermanos. Jesús exhibió, hermanos, su poder para perdonar pecados y sanar enfermos en esa historia. El Señor preparó todo, mis hermanos, para que estuvieran gente reconocida, gente de mucho peso que lo iban a criticar, pero Él lo quería hacer delante de ellos. Muchas de las veces el Señor nos ha exhibido, mis hermanos, y creemos que hemos sido avergonzados, pero es el escenario que el Señor escoge para nuestras situaciones difíciles. Es que esto me da vergüenza. No, no te avergüences, porque en ese mismo escenario el Señor te va a levantar. El Señor te va a decir como al paralítico, ahora sí están todos aquí, aún los que estaban dudando de mi poder. Ahora te digo, levántate y anda. Toma tu lecho, en eso que descansabas, tómalo, llévalo, ya no lo necesitas. Y el Señor, mis hermanos, es de la forma que te va a levantar y que me va a levantar. Si ahorita eres visto de una manera peyorativa, ¿sí? El Señor te va a levantar y el Señor te va a dar tu victoria. Es que fui humillado, fui humillada, no te preocupes, es el escenario perfecto que Dios permite
para mostrar su gloria sobre tu vida. Esto nos debe a nosotros descansar en Él. Señor, tú sabes que duele, tú sabes que es humillante, pero espero en ti, Señor. Estoy esperando en ti, aferrarnos de esa fe y el Señor lo va a hacer. Amén, mis hermanos. El Señor Jesús así lo hizo. Quiso tener público importante para mostrar su poder. También, mis hermanos, ir a encontrarnos con Jesús, lo que te decía ahorita. A pesar de los impedimentos, de los obstáculos, tener la fe de que encontrarnos con el Señor, vamos a encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas, vamos a encontrar la sanidad que nosotros necesitamos. ¿Nos va a costar? Sí, va a costar. ¿Va a ser difícil dar pasitos de fe? Sí, mis hermanos. Pero mira, los primeros obstáculos, cuando tú logras pasarlos con la fe del Señor, ¿sí? Después esos obstáculos tú ya los ves muy menores, ya no te van a detener. Vendrán otros escalones más grandes para nosotros, mis hermanos, pero ya es cuando nos damos cuenta, caray, esto ya no me afectó, porque tu fe ya creció. Tu confianza en Dios va en ascenso y va creciendo. Y mira, mis hermanos, la mujer con flujo de sangre, el ciego Bartimeo, el paralítico, sabían que si estaban delante de Jesús, su vida se iba a solucionar. Ellos lo sabían. Y yo te quiero citar lo que dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor. Y luego dice, a él correrá el justo y será levantado, o levantado será. ¿Sí, mis hermanos? Torre fuerte. En la antigüedad, cuando había guerras, mis hermanos, cuando invadían las ciudades, ¿sí? Las ciudades construían torres, ¿sí? Los que han visto películas de princesas, castillos, torres. En las ciudades medievales había torres en las cuales se subían por escalones y allá arriba se podían esconder, pero sellaban la puerta de abajo. Cuando llegaba el enemigo, la gente, los niños, las mujeres, los vulnerables corrían a esas torres y se escondían porque venía una matanza y se escondían a esas torres y ahí estaban seguros. Por eso el Señor escribe y dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Dice, a él correrán los justos y serán levantados. No hay otro refugio en esta vida para nosotros que la torre de fortaleza que es Jesucristo, mis hermanos. No hay otro lugar al que podamos correr, que podamos estar completamente seguros, sino solamente a Jesús. Y aparte, no nos dice, te voy a guardar. No, el Señor todavía dice, vas a ser levantado. A él correrá el justo y será levantado. Eso le pasó a la mujer con flujo de sangre. Corrió hacia Jesús y fue sana. ¿Sí? Imagínate la vergüenza, mis hermanos, de que la multitud se dio cuenta de la enfermedad de ella. Era algo desagradable en esos tiempos. No eran estos tiempos, no había mucha información. Era algo, mis hermanos, ellos, las mujeres, no podían entrar con ese problema al templo a buscar de Dios. Imagínate, ella va y toca a Jesús con la vergüenza, con el descrédito, aún con todo el rechazo, pero ella dijo, si yo me encuentro con Jesús, voy a ser sanada y voy a ser curada. ¿Sí? Bartimeo pensó igual, el paralítico dijo, si estoy enfrente de Jesús, voy a solucionar mi vida, voy a volver a caminar. Entonces yo te quiero decir, si tú corres a Jesús, vas a estar seguro, pero el Señor da una promesa de que Él te va a levantar. Su gloria, Él es nuestra gloria, Él es el que levanta nuestra cabeza. Amén, mis hermanos, dicen Salmos. Si los amigos no decidieron llevar al paralítico ante Jesús, el paralítico se los pidió. Nosotros, mis hermanos, cuando nos encontremos en alguna prueba, en alguna lucha que nos es complicado superar, no pasa nada si pedimos ayuda. No pasa nada si le dices a los amigos, yo quiero estar, yo sé que si llego a Jesús, Él va a solucionar mis problemas, pero no puedo caminar. Y Él quizás pidió ayuda y los amigos se la dieron y lo llevaron y lo encontraron. Hay otro acontecimiento, hermanos, que sucede afuera de un estanque milagroso en los tiempos de Jesús. Había un hombre que había tenido muchos años paralítico arrastrándose. Y en ese estanque, de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas. El primero que entrara a ese estanque era sanado, era curado de la enfermedad que tuviese. Y ese paralítico, mis hermanos, duró muchos años. Y llega Jesús y le dice, ¿quieres ser curado? ¿Quieres ser sanado? Y él dice, sí quiero, pero cuando se mueven las olas todos me ganan.
no hay quien me lleve al estanque, no hay quien me ayude a meterme al estanque para ser curado y sanado. No tenía esos brazos, esas piernas imposibilitadas, no tenía quien lo ayudara, dice él. Dice, entonces cuando yo intento arrastrándome y llego, ya pasó otro, ya me ganó el milagro. ¿A qué te quiero decir con esto? Muchas de las veces necesitamos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todos. Porque necesito simplemente unir fuerzas con alguien de mi fe para que me ayude a orar y salir de este problema. Necesitamos romper la pena, puede ser. A lo mejor en otro tiempo ya me traicionaron, a lo mejor me divulgaron mis secretos, pero yo pienso que vamos madurando en la fe, ¿sí? Si no quieres dar detalles, pero mínimo necesito que me ayuden a acercarme a Jesús. Estoy teniendo esta batalla, estoy teniendo esta lucha, no hallo cómo salir de esto. Para eso estamos, mis hermanos, ¿sí? Creo que tenemos que poner en práctica que somos una familia en Cristo, y vas a ver cuando logramos tener esa comunidad en unidad, en el mismo espíritu, el mismo sentir, sobrellevarnos los unos a los otros. A lo mejor pensamos que cuando dice sobrellevar los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, es que voy a aguantar su carácter y pues así voy a convivir aunque me caiga mal. No, estos amigos cargaron, soportaron, ¿sí? Ellos soportaron el peso y lo llevaron a donde él no podía, ¿sí? A veces es tomar y cargar nosotros lo de mi hermano para llevarlo a Jesús. Eso es soportarnos los unos a los otros, es ayudarnos, es poder sacarnos adelante todos juntos. El mundo dice, el pueblo unido jamás será vencido. Los tres mosqueteros decían, todos para uno y uno para todos. Entonces los hijos de Dios tienen que ser igual. Estamos unidos con una causa, y si alguien no puede, ¿sí?, tenemos que ayudarlo a llevarse a encontrarse con Jesús. Ya voy a terminar, mis hermanos. Ya nomás te quiero decir qué es un paralítico en nuestros tiempos espiritual. Yo creo que si te digo qué es un paralítico es muy sencillo, los hemos visto, a lo mejor hemos convivido con ellos, sabemos lo que es un paralítico, no se puede valer por sí solo, necesita ayuda, ¿sí? Y yo te quiero leer esto, ¿qué es un paralítico? Un paralítico espiritual es una persona, dice, incapacitada para avanzar, mis hermanos, o actuar en su vida espiritual. Está incapacitada, mis hermanos, ¿sí? O sea, algo está mal ahí. Un paralítico espiritual es una persona incapacitada para avanzar o actuar en su vida espiritual, debido a factores como la falta de fe, que a todos nos ha llegado, la falta de fe, la incredulidad, ¿sí?, los pecados, heridas emocionales, ¿sí?, o la pérdida de poder interior. ¿Ya has conocido personas? Es que quiero, pero no puedo. Deseo, pero no puedo, ¿sí? Han perdido esa fortaleza en sus vidas, ¿sí? Es la pérdida de poder interior. Es alguien que, como un paralítico físico, está inmóvil y depende de otros, pero en lugar de una discapacidad física sufre de una incapacidad para responder a Dios o cumplir con su propósito vital. Cumplir con un propósito que es vital, mis hermanos, ¿sí? Porque está en juego nuestra eternidad con el Señor. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Tenemos que reconocer y pedir ayuda cuando estemos en situaciones que tú digas, ya lo intenté y no puedo, ya quise salir y no salgo. No, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Porque después de eso, mis hermanos, se convierte en frustración y luego en decepción. Es que oro y Dios no me escucha, Dios no responde, pero necesitamos ayuda, y para eso estamos los hermanos de la fe. Este paralítico de por sí solo no hubiese llegado delante de Jesús. Gracias a Dios por esos buenos amigos. Yo no sé si él pidió ayuda, pero la necesitaba, y se la ofrecieron y la aceptó, y él pudo, hermanos, experimentar el gozo de su vida, porque termina diciendo la palabra: al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en el que había estado acostado, dice, y se fue a su casa alabando a Dios, mis hermanos. Todos quedaron asombrados
y ellos también alababan a Dios, estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Amén, mis hermanos. Entonces, si vamos a ser amigos, seamos amigos buenos, creativos, que nos cueste. Amigos que identifiquemos la necesidad y ya tenemos la solución. La solución para todo es Cristo. Ahora, si ya lo sabemos, ya lo identificamos, pero ahora tengo que actuar. Ahora tengo que hacerlo. ¿Me va a costar más esfuerzo? Sí. ¿Me va a costar cargar y a lo mejor, y porque muchos decimos, es un problema, que lo cargue Él. Yo tengo los míos, pero el Señor dice, sopórtense los unos a los otros. ¿Sí? Hay losas pesadas donde tienen que poner un pilar abajo que soporte la losa y no se caiga. Eso es soportar, cargar, es un esfuerzo. Soportarnos los unos a los otros, está uno acá cayéndose, levantarlo, mis hermanos, ¿sí? Animarlo y orar y tomar sus cargas y poder llevarlo hacia donde el maestro va a hacer la obra en ellos. Yo creo que es tiempo de orar a Dios y a quien te ponga, mis hermanos, de los que tú crees y el Señor ponga carga en tu corazón, aún de los que han estado con nosotros y se han alejado, ¿sí? Nos toca ir por ellos. Dice, bienaventurado todo aquel que hace regresar a uno de mis pequeños. Hay una gran bienaventuranza ahí cuando tú haces volver a uno que se ha alejado del Señor.